el Señor. Rápidamente quiero que recordemos un poquito lo que hemos venido viendo. El domingo pasado nosotros vimos que tenemos que poner nuestra culpa o comparar nuestro pecado, ponerlo a la par de la ley, del espejo de la ley de Dios, ¿verdad? Ponerlo ahí para ver qué dice la ley, ¿verdad? No tenemos que rehuir a examinarnos con la ley del Señor, ¿verdad? Porque ella es santa, ella es justa, ella es buena, ¿verdad? Nos dice quiénes somos, también lo habíamos visto el domingo pasado. Y la ley a nosotros tampoco nos engaña, la ley no nos dice, ¿verdad? Que somos buenas personas, ¿verdad? Y es tan buena la ley que también, ¿verdad? No nos deja ahí, sino que la ley nos dice quién es el que puede solucionar ese problema en el que nuestros primeros padres nos metieron, el pecado. Somos pecadores, no nos engaña, ella nos dice, no, no lo intente, no lo va a poder hacer, pero yo sí sé quién puede hacerlo. Yo sí sé quién puede a usted rescatarlo. Romanos 10:4 nos dice que de hecho la ley nos apunta al Señor Jesucristo. Gálatas también lo dice, ¿verdad? Es un ayo para llevarnos al Señor. Entonces es ella la que nos apunta al Señor Jesucristo, nos da esa esperanza. Entonces como creyentes, eso es de mucho valor para nosotros, llevar nuestras culpas, llevar esa tentación pecaminosa a medirla al espejo de la ley. ¿Para qué? Para darnos cuentas una vez más, ¿verdad? Por la ley que nosotros hemos pecado contra el Señor, pero que tenemos un consuelo en el Señor Jesucristo porque Él pagó, Él la cumplió perfectamente. Entonces, examinarnos a la luz de la ley es necesario, muy, muy necesario para nosotros si queremos saber si nuestro corazón está andando rectamente con el Señor. Claramente vimos, mis hermanos, que el creyente, el que ha entendido bien la gracia de Dios, ¿verdad? Por medio del Evangelio, al examinarse y ver que ha pecado contra el Señor, entonces no huye, no se va de un extremo para otro, se quebranta, ofendido a su Señor, a su Salvador, a su precioso Jesucristo. Entonces humillado, abatido, dolido, como quieran llamarle, busca refugio ¿en quién? En el único. ¿A quién podemos ir? Sino al Señor Jesucristo. Él es en el único que se refugia, no hay otro. Eso hace el creyente que ha entendido la gracia del Señor. En el Evangelio del Señor Jesucristo, lo busca y se refugia en Él cuando ha pecado contra el Señor. Siente esas pusadas tan fuertes que no hay nada. En el mundo las personas sienten ese remordimiento y van, y como dicen ellos, los ahogamos en licor. Otros se van a burdeles, otros hacen cualquier otra cosa, pero el creyente busca a Cristo, su ancla firme, donde se puede sostener. Entonces, vimos también que aunque es confrontante, de que aunque no le gusta a nuestro ser sentir, ¿verdad? Cómo nos ahondaron en ese noveno mandamiento y nos decían cosas que se exigían, cosas que se prohibían. Y usted decía, caramba, muchas de esas, yo he ofendido al Señor. Y después vimos un poquitito también con lo del primer mandamiento. Y vimos que lastimosamente somos muchas veces idólatras de corazón. Ahora, ¿qué tal si en esta mañana nosotros nos fuéramos a examinar con la ley del Señor con respecto al cuarto mandamiento? Con respecto al sexto mandamiento, no matarás. No lo oya, no vamos a hacer ese examen ahorita en la mañana, ¿verdad? Pero qué nos reflejaría la ley si nosotros comenzamos a ponernos a la par de ese cuarto mandamiento que exige? O el sexto mandamiento. E indagamos y vamos más profundo a ver qué es lo que dicen esos mandamientos. ¿Qué nos diría la ley del Señor hoy a nosotros en esta mañana? Entonces, ¿queremos mortificar nuestro pecado? Porque esto es lo que estamos estudiando. ¿Queremos mortificar el pecado? Bueno, dejemos que la ley nos hable, que la ley nos diga, a ella sí pongámosle atención cuando nos habla, porque tiene cosas muy importantes que decirnos para poder luchar como tiene que ser contra el pecado. Entonces, miren, la ley a nosotros nos dice, ustedes son pecadores. Ustedes son pecadores, pero solo aquellos que por la gracia de Dios han creído el Evangelio, ¿verdad? La ley nos dice que somos pecadores, nos apunta al Señor Jesucristo, ahí es donde viene ese Evangelio precioso, que por pura gracia nosotros hemos creído, no es porque nosotros seamos geniales o porque escuchamos a una persona que nos hablaba súper elocuentemente, no, es por el poder del Señor. Entonces, esa persona que ha creído ese evangelio va a confesar su pecado porque siente profundamente que ha ofendido a su Señor, porque ese es el problema del pecado, que ofende al Señor. Lo va a reconocer,
lo va a reconocer. Y una de las cosas que nosotros también estuvimos viendo es que no excusa su pecado, no justifica el pecado, lo reconoce genuinamente y va a admitir que ha pecado contra el Señor. He pecado contra Dios. Entonces, ¿qué va a buscar hacer? Apartarse, sí, del pecado. Confiesa su pecado y se aparta. Y el proverbio nos dice, alcanza misericordia. Comienza a aborrecer el pecado, comienza a odiar el pecado. Entonces, si ustedes ven ahí, la ley y el evangelio trabajan juntas para aquel que el Señor ha salvado y ha convertido. Entonces, ustedes se han puesto a pensar un momentito, ¿cuánto nosotros le debemos a ese evangelio? A veces nosotros repetimos esa palabra mucho, evangelio, 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 pero ahondamos nosotros en esa pequeñita palabra de cuánto le debemos nosotros, cuánta gracia, cuánto amor, cuánta misericordia nos ha mostrado el Señor. Ponerse ahí a meditar un poquito, a pensar en esa palabra evangelio, que no solo andemos diciendo de la boca para afuera, sino meditarla concienzudamente. ¿Cómo hemos respondido nosotros a ese amor de Dios? A ese inmenso amor de Dios, de habernos dado a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo Jesucristo. ¿Cómo le hemos respondido nosotros a esa gracia, a esa misericordia de Dios? Bueno, mire, de verdad, si usted se pone a considerar esto, Dios a nosotros no nos ha pagado como nosotros merecemos. Como dice también la Escritura, Dios no nos ha pagado a nosotros como nosotros merecemos. Porque por culpa de nuestros pecados que ofenden al Señor, hace tiempo ya que nos hubiera destruido, que nos hubiera pulverizado, no le cuesta absolutamente nada. Entonces, mis hermanos, alabamos con los labios, ¿verdad? Delante de a Dios, delante de los demás, solamente para que nos miren que Él es nuestro Señor, pero menospreciamos su gobierno, ¿verdad? Persistiendo en un pecado ahí. Ahí lo tenemos y no lo queremos soltar, cualquiera que sea. Entonces, mis hermanos, eso fue una pequeña introducción. Que el Espíritu Santo del Señor nos fortalezca, nos ayude, nos auxilie para que consideremos esas cosas que vimos la semana pasada, que de verdad nos dolamos genuinamente por el pecado y que consideremos más la obra preciosa de su Hijo Jesucristo a nuestro favor. Owen tiene varias cosas que considerar con respecto a ese evangelio del Señor. Entonces él dice, comencemos considerando lo siguiente. Una de las cosas que dice él es un poquito pequeña. Dice, la infinita paciencia de Dios y su longanimidad para con nosotros. Consideremos siempre, ¿verdad? Ponernos eso en mente, la infinita paciencia de Dios y su longanimidad para con nosotros. Y se los dije un poquito adelante, ¿verdad? Dios podría destruirnos en cualquier momento por culpa de nuestros pecados. Fácilmente a Dios eso no se le pone complicado. Dios podría, dice Owen, exponernos a nosotros a la vergüenza, al reproche en este mundo. Claro, cosas que nos dan cosillas que nos preocupan. Uy, qué feo, una vergüenza delante de los hermanos. Uy, qué feo ser el reproche delante de quien sea. Pero Él lo puede hacer por culpa de nuestros pecados. Nada más que muchas veces nosotros, como decimos, nadie nos está viendo, nosotros seguimos persistiendo en ese pecado, pero el Señor ve todo. Recientemente yo me montaba en el bus, me montaba en la parte de atrás, porque me acordaba de unas cosas que me decía Naidi, que es que la abuela le había enseñado que en el bus siempre se sienta en el centro, porque si el bus choca, bueno, choca adelante, ¿verdad? Entonces choca, ¿verdad? Entonces las personas del centro están a salvo. Entonces yo me voy para atrás. Cuando yo iba pensando en eso, solamente, hermanos, es para que consideramos cómo Dios tiene infinita paciencia, misericordia, longanimidad con nosotros, que en cualquier momento pudiera Él pulverizarnos, y un bus no es obstáculo para la mano poderosa del Señor. Entonces yo me iba a la parte de atrás pensando, no, pues aquí voy seguro, porque esta es la parte más segura, pero recordaba una noticia donde una vez una llanta brincó, llegó y pegó en la parte de atrás. Entonces yo decía en esa parte, en ese momento, en ningún lugar estamos seguros. La mano del Señor puede alcanzarme aquí en cualquier momento por culpa de mis pecados. Y este bus de metal no es suficiente para impedir que la mano del Señor llegue ahí. Hermanos, si no es por la misericordia de Dios, nosotros hace tiempo que ya hubiéramos sido consumidos. Tenemos que nosotros considerar eso. Y eso nos tiene que llevar a más bien darle gracias al Señor. Como el Señor de pura gracia, de pura misericordia, anda cuidándonos a nosotros. ¿Cuánto el Señor nos pudiera hacer pagar a nosotros por nuestro pecado? Dios podría, mis hermanos, exponernos a la vergüenza. Dios si quisiera, pudiera poner un televisorcito acá
para que aparecieran todas las inmundicias que nosotros pensamos, todas las cosas que buscamos hacer con otros fines, con otras motivaciones. Él pudiera hacerlo para que todos lo miren y exponernos a la vergüenza. Él pudiera hacerlo. Pero qué grande misericordia tiene el Señor con nosotros que no lo hace. No lo hace. Entonces, muchas veces, mis hermanos, ahí continuamos. ¿Qué pasaría si pusiera aquí que soy envidioso, como nos exponía Arles el domingo antepasado? Soy un envidioso. Creo que la vergüenza haría que ya no vuelvo a ser envidioso. Soy ladrón, robo el tiempo de los demás, he agarrado cosas que no eran mías y ladrón ahí en grande. Y el momento donde lo hice, uy, qué vergüenza, todo el mundo lo sabe, no lo vuelvo a hacer. Pero no es suficiente el ojo de Dios, decirlo de una manera, que Dios es espíritu, que nos ve, que nosotros decimos vivir corandeo delante del Señor todo el tiempo. Y ahí continuamos persistiendo con esos pecados, ahí los tenemos y los dejamos ahí que hagan lo que quieran en nuestras vidas. Ese es el primer punto a considerar. Entonces, a pesar de estas cosas, el Señor a nosotros sigue visitándonos con amor, ¿verdad? Sigue visitándonos con comida, sigue visitándonos con trabajo, sigue visitándonos. Y esas son cositas, Señor, hermanos, que se desprenden del Señor, de esa obra perfecta y preciosa que Él hizo en la cruz por los suyos. Entonces, estas cosas, sigue visitándonos Él con nuestros hijos, que tengan vida, que tengan salud. Sigue visitándonos con muchísimas muestras de amor. Dice Jeremías 29:11, hablándole a los cautivos, y les dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, considerando eso, mis hermanos, la infinita paciencia y longanimidad del Señor en nuestras vidas es suficiente para que nosotros demos gracias al Señor, consideremos ese evangelio y le pongamos freno al pecado. De cuán bueno ha sido el Señor y cómo el Señor no me ha pulverizado al dar un primer paso, al primer pensamiento malo que sale de mi mente, ¡pum! Ahí debería el Señor restringir completamente mi vida. Y no lo ha hecho de pura misericordia, pura gracia. Entonces ahora consideremos lo otro. Hermano, dice, ¿ha pensado cuántas veces la misericordia de Dios en repetidas veces nos ha salvado de ser endurecidos por el engaño del pecado? Dice Owen, pensemos en cuántas veces nuestra vida espiritual se ha enfriado. El deleite en el Señor, la oración, la meditación en la palabra de Dios y la comunión dominical se han casi esfumado. Las ordenanzas se vuelven, hermanos, solo un vino feo y un pan duro que me quitan el gozo de disfrutar la comunión con el Señor. Hasta ese punto podemos llegar. Sin embargo, Dios de pura gracia, ahí donde estamos sentados nosotros, nos ha alcanzado con su favor. Como dije arriba, nos sigue visitando con amor. El hecho que hoy estemos aquí con vida, con muchas cosas que nosotros disfrutamos, hasta con un clima bueno, es por su gracia, es por su amor, es por su rica misericordia. ¿Cuántas pruebas hemos pasado que Dios las ha convertido en bendiciones? Muchos aquí pueden decir, ¿cuántas pruebas he tenido? Muchos. Y Dios me ha enseñado su bondad, su amor, su misericordia en medio de esas pruebas, que para mí han sido bendiciones o peligros, mis hermanos, de los cuales nosotros ignoramos que el Señor nos ha salvado, que ni siquiera sabemos de qué peligro nos ha salvado, pero Él nos ha salvado de esos peligros. O peligros en los que los hemos visto y Él ahí también ha estado con nosotros y nos ha librado. Como nos enseñó el hermanito Mariano también, ¿verdad? En lo de Esteban, aún en la prueba, Él está ahí con nosotros. Y Arles también nos decía, ahí está Él con nosotros, mientras nosotros siempre estamos propensos a estarnos alejando de Él. Somos nosotros los que buscamos alejarnos de Él. Hay un himno que se llama Fuente de la Vida Eterna, pero en inglés, tiene unos párrafos muy bonitos, creo que más explícitos de lo que está en español. Con respecto a esto de que somos propensos a dejarlo al Señor, pero como Él es siempre el que anda ahí buscándonos a nosotros. Dice uno de los párrafos, soy propenso a vagar, a perderme, a deambular, a errar. Señor, lo siento, yo soy el propenso a eso. Señor, lo siento, soy propenso a dejar al Dios que amo. Aquí está mi corazón, tómalo, oh tómalo y séllalo, dice, séllalo para tus atrios celestiales.
Pero cuando somos propensos, mis hermanos, es donde Dios es nuestro bendito Señor, es bondadoso, es precioso, es misericordioso, ayudador y viene a nuestro auxilio. Dice también este himno en otros párrafos: ven, fuente de toda bendición, afina mi corazón para cantar tu gracia. Corrientes de misericordia que nunca cesan, piden cantos de alabanza. Jesús me buscó cuando era forastero, errante del redil de Dios. Él, para rescatarme del peligro, interpuso su preciosa sangre. A la gracia, cuán deudor, cuán grande deudor a diario me veo obligado a ser. Cuán grande deudor somos a la gracia, que tu bondad como un grillete ate a ti mi corazón errante. Si nosotros recordamos el Evangelio, y es algo que también nos decía a nosotros desde Lagos el hermano Eduardo, que es algo que tenemos que predicarnos todos los días y hacernos, por ejemplo, las preguntas que vimos el domingo pasado, que decía John Owen: ¿realmente hacen algo? ¿Realmente lo hacen? Si usted lo hace de todo corazón, si usted derrama su vida ahí delante del Señor y llega y le dice: Señor, de verdad, usted ha limpiado mi alma para que yo siga dañándolas con mis corrupciones, con mis deseos pecaminosos, con mi yo. Qué importante entonces es que lo estemos recordando, esas bondades del Señor, para que eso, comparándolo ahí con las bondades del Evangelio y la misericordia, ese es otro motivo suficiente, más que suficiente, que Dios entregara a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, perdonar por su pueblo y perdonar nuestros pecados. No es suficiente. Dice: oh, cuán deudor, qué grande deudor soy yo a la gracia, porque anteriormente dice ese himno: para rescatarme del peligro, interpuso su preciosa sangre, interpuso a su Hijo. Es que no puso cualquier cosa para que nosotros, cuando venga algún deseo pecaminoso, alguna tentación en mi vida, cualquier pecado que sea, no consideremos la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Como les dije la semana pasada, y pisoteemos su sangre. Ahora voy a satisfacerme por un pequeño momento. El mismo Brooks decía: usted se va a satisfacer un momento aquí en la tierra, pero va a tener que digerir todo allá en el infierno. Satisfágase todo lo que quiera entonces, pero que lo haga el impío, que lo haga el pecador, no el creyente. Entonces, si nosotros nos llenamos el corazón de ese evangelio, profundizando en él, profundizando cada vez más en él, haciéndonos preguntas: cómo Cristo me rescató, cómo Cristo me salvó, cómo lo que Él hizo, lo que el Padre dio a su Hijo precioso y más cosas, usted pudiera ir profundizando ahí, realmente sí va a ser una barricada poderosísima para que ahí no entre pecado y lo odiemos y por lo menos luchemos contra él. Y repito de nuevo, hermanos, algo que yo creo que ya he dicho un montononón de veces del hermano R.C. Sproul. Dice: cuanto más cerca estemos de Dios, el más mínimo pecado nos causará una profunda tristeza. Eso es algo que tiene que venir en el creyente. Tristeza por el pecado, dolor por el pecado. El mismo Martín Lutero, ¿verdad? Decía: lágrimas del alma, lágrimas del corazón. Hay dolor. Yo ofendí a mi Cristo. Imagínenselo ahí en la cruz, hermano, sangrando, molido por nuestros pecados, por culpa de mi pecado, ver al que nosotros hemos traspasado. Mis hermanos, si ustedes notan algo, nosotros tenemos que siempre hacer, tenemos que actuar como creyentes. Y lo normal de nosotros es siempre estar rehuyéndole a las cosas. Pero para poder mortificar, incluso para poder meditar en el Evangelio, nosotros tenemos que hacer esfuerzos. Porque nuestra mente lo que quiere es estar haciendo otras cosas. Nuestra mente, nuestra vista, lo que quiere es agarrar. Podemos darle media hora al Facebook, al celular, pero no le podemos dar media hora a lo otro. Alguien podría decir: no, yo sí lo hago, está excelente. Pero sí somos propensos. El fin es que sí somos nosotros propensos a no querer, a rehuir a estas cosas que nos hacen tanto bien a nosotros. Tenemos entonces que hacer esfuerzos vigorosos, ¿verdad? Esfuerzos fuertes, por decirlo de una manera, para que nosotros, ¿verdad? Al pensar en ese evangelio, en esas verdades, en esas bondades, en esas misericordias del Señor, seamos traspasados. Sea traspasado nuestro corazón, ¿verdad? Y pensemos más a fondo en esa salvación que el Señor ha obrado en nosotros. Ahora,
Tenemos que estar inquietando nuestros pensamientos con esto, hasta el fin, hasta el punto que nuestro corazón sea afectado. O sea, decía Paul Washer, tenemos que nosotros orar y orar al Señor por su gracia hasta que sintamos que su mano nos está aplastando, de que Él está ahí, que nos está aplastando y que tengamos que decirle, sí Señor, ya, ya, gracias porque tu gracia me va a aplastar. O sea, el fin es, ¿cuánto nosotros de verdad tenemos que hacer esfuerzos vigorosos y más con lo de la oración? Que el Señor nos ayude de verdad, porque ese es uno de los aspectos que incluso grandes hombres del Señor a veces tienen que dar charlas y temas donde ellos dicen, sí, este es uno de los puntos donde el creyente más flaquea. Este es uno de los puntos donde el creyente más evita. Y a nosotros nos dieron una prédica donde decía, no has podido aquí velar por lo menos 10 minutos, una hora, 15 minutos, orar, hacer ese esfuerzo para que el Señor que nos ayude, mis hermanos, a mortificar nuestros pecados. Y nos arrodillemos ahí humillados ante Él y podamos hacer esa mortificación eficaz, ¿verdad? ¿Basada en qué? ¿Basada en qué es la mortificación que nosotros tenemos que hacer? En ese evangelio, ya profundizado, en ese evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Una mortificación que, como vimos, mis hermanos, no es basado en, es que vieras que a mi tía le daban de beber esto y dejó tal cosa. Es que me voy a golpear para que me duela y ya no volver a fallar con ese pecado. No, es basado en el Evangelio, una mortificación que es en el Espíritu Santo, como nosotros lo vimos en Romanos 8. Porque en nuestras fuerzas le tengo una noticia. Usted nunca, nunca, nunca va a poder mortificar ni uno solo de los pecados. Ahora, otro punto que quiere el hermano Owen mostrar acá es: esforcémonos para desarrollar un anhelo continuo por la liberación del poder del pecado. Entonces, ese anhelo, hermanos, o este deseo de ser liberados, este gemir, alguien puede aquí incluso podría preguntarle, ¿siente usted de verdad ese deseo, ese Cristo ven ya, por estar con Él para siempre, por ser librados del pecado? Alguien puede decir, yo siento ese deseo, ese ven ya, Señor, sí, ven, Señor, ven ya. Ya estas angustias de esta tierra, este pecado me agobia, me acosa constantemente y gimo, me entristece, me preocupa, mis hijos, me da miedo por mis hijos, ese pecado, este mundo dañino que me los puede dañar. Y no dice, Señor, ven. Yo deseo que usted venga, que salve a los suyos. Y venga, Señor, llévenos a sus atrios celestiales, como decía ahí. Cuando Pablo describe el arrepentimiento y la tristeza, y esto es parte del creyente, lastimosamente el impío se goza en su pecado. Y puede haber algo que se llama ahí remordimiento. Puede haber algo que se llama ahí remordimiento, que a la postre pues no sirve de nada, ¿verdad? Y ahí siempre han hecho, los estudiosos de las escrituras hacen esa comparación, ¿verdad? De ese arrepentimiento genuino del apóstol Pedro y el arrepentimiento o el remordimiento de Judas, ¿verdad? Un arrepentimiento que lleva vida y ese sentir que no es un arrepentimiento que lleva a la muerte, como le pasó ese remordimiento que llevó a Judas a la muerte. Vamos a 2 Corintios 7, del 10 al 11. Dice así: porque la tristeza que es según Dios, y aquí vamos, ¿verdad? Esa tristeza que es del creyente produce arrepentimiento para salvación. La tristeza en el creyente, esa tristeza genuina que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ese remordimiento produce muerte. No tiene absolutamente nada bueno. ¿Por qué aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? Dice, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Ahora, cuando nosotros vemos ante la ley de Dios que nosotros hemos pecado y al vernos ante el evangelio de la gracia, hermanos, el pecado nos va a producir esa tristeza según Dios. Va a producir esa tristeza que nosotros estamos viendo ahí. Va a haber un arrepentimiento. Va a haber ese arrepentimiento para vida. Y no va a ser, como les dije, un remordimiento ahí pasajero.
ay, ahorita me siento mal, porque ese remordimiento viene por problemas, por miedo a las consecuencias quizás. Hay dolor y hasta uno puede llorar, mis hermanos, por dolor de haber pecado, de haber hecho, de haber dicho, de haber pensado. Es tanto el dolor que usted puede sentir por haber ofendido a su Señor, que se puede llegar a llorar de tristeza por haber ofendido a su Señor. Se vuelve, se aparta del pecado y se agarra a los pies del Salvador. Él, como vimos, es amplio en perdonarle. Esa es la tristeza que según Dios. Pero esa tristeza que sentimos nos va a llevar al Señor. Aquellos fariseos cuando sintieron el remordimiento, ¿sabe para dónde se fueron? Se fueron para donde los fariseos. Se fue para donde los fariseos Judas. Allá se fue para donde ellos. Nosotros buscamos a Cristo. Nos vamos a los pies del Señor a confesarle, Señor, aquí estoy, yo pequé contra usted. Entonces esa tristeza, debemos de desarrollar ese anhelo continuo de ser liberados y estar ahí orándole al Señor. Es lo que pasó con estas personas de Corintios. Estas personas, mis hermanos, tenían un problema con el apóstol Pablo. Cuando el Señor les dio ese arrepentimiento, la gracia para que se arrepintieran de sus pecados, la relación con Dios y con Pablo fue restaurada. ¿Y qué provocó eso en los Corintios? Ahí está, en el capítulo 11. ¿Verdad? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? Un esfuerzo. Se empeñaron, desearon guardar la voluntad de Dios, obedecer la voluntad del Señor, y lo hicieron con empeño, lo hicieron con esfuerzo. Entonces, como creyentes nosotros tenemos que tener cuidado de estar, ¿verdad?, haciendo, por así decirlo, flojos, no estar esforzándonos en nuestra vida en buscar de ese evangelio del Señor Jesucristo. A veces nosotros queremos estar siempre hablando del evangelio a las demás personas. Eso es súper bien, pero también recuerde decírselo a usted, porque también usted lo necesita, porque también usted es un pecador. Usted necesita decírselo diariamente. Así como se los expone a los demás, expóngaselos a usted. Así como usted critica a los demás con su pecado, usted critíquese también fuerte a usted mismo. Tenemos que ir parejos en esas cosas. Porque el pecado de homosexualidad, qué bárbaros. Y con fuerza lo atacamos, ¿verdad? Pero pecados respetables en nuestra vida, esos ni siquiera los queremos desenmascarar. Entonces, ambas cosas tienen que ir ahí. Tenemos que esforzarnos también en nuestras vidas, porque el que debe mortificar el pecado no soy yo por David, no es David por mí, o yo para alguno de ustedes, no, es yo. Soy yo el que tengo que hacerlo por mí. Es yo con mi Señor, cara a cara con Él. Entonces debo esforzarme, porque mi cuerpo va a tratar de no querer. Mi cuerpo se va a querer quitar. Ahora, nos debemos empeñar a mortificar nuestro pecado, porque sabe que hay otra cosa. Nosotros somos muy propensos también a andarnos excusando, a andar justificando el pecado. Lo de justificar el pecado ya lo habíamos visto atrás, pero una hermana compartió algo que me pareció muy curioso y muy confrontante también. Entonces yo quería traerlo aquí con respecto a no excusar nuestro pecado. Y decía, voy a mencionar solo algunos, pero de los que pude agarrar, decía, no es lujuria, solo soy alguien que admira la belleza. Y eso puede decir un hombre lujurioso que ve mujeres, hombre o mujer, ¿verdad? Y lo que dice es que está contemplando la belleza de algo. Pero Dios conoce el corazón, así que no se engañe. Pero puede llegar a hacer eso uno. No, yo lo que le estaba viendo es la belleza de la creación del Señor. Ah, qué lindas son las mujeres realmente. Y llegan y dicen, Dios, qué gran creador eres. Has creado a las mujeres preciosísimas. Para esconderse en eso y estar pensando cosas. Había otro que se mencionaba de que no me sentía bien. Entonces le respondía así a tal persona o lo que sea. No, es que no me sentía bien ese día. Tal vez no puedo ahondar más ahí y no quiero ahondar más ahí porque no sé en el contexto que la persona lo puso, ¿verdad? Pero puede que nosotros para excusar un pecado es que no, le tiré un manazo es porque ese día no me sentía bien. Suena grosero, ¿verdad? Suena raro. No era mentir, era solo una manera diferente de ver las cosas, ¿verdad? No era mentir, yo lo veo de esta manera, yo lo veo así, o sea, hermanos, podemos excusar nuestros pecados de muchas formas más. No es que yo soy un líder, entonces por eso usted me ve que yo ando ahí y tengo que estar siempre adelante. Eso es orgullo muchas veces.
de que querer ver, querer siempre llamar la atención, que me estén viendo a mí. Entonces, mis hermanos, hay un esfuerzo. ¿Desea usted ser liberado de esos pecados? ¿Desea usted ardientemente ser ya liberado del pecado? Por lo menos luchar fuertemente como un guerrero aquí en esta tierra contra el pecado, de que venga un pecado y usted lo sienta. Tanto está en intimidad usted con el Señor que es súper sensible al pecado y que de una vez apenas usted lo siente, quite. Conozco qué es lo que usted quiere hacerme, pecado, lejos de mí, como decía Owen. Cuando nosotros queremos un préstamo para construir una casa o estamos en una situación difícil, o cuando nos están evaluando para un trabajo que es bastante llamativo y nosotros llegamos a desear esas cosas, estamos desesperados, queremos que nos den ese préstamo, queremos que salga, queremos que en esa situación difícil el Señor nos auxilie prontamente, o cuando nos están llamando para un trabajo que nos pagan bastante bien y tiene un montón de cosas que nos gustan. Hermano, mire, le voy a ser muy sincero, pero andamos orando en todo momento. Ay, Señor, acuérdese de mí cuando aquel caiga yo en gracia delante del entrevistador. Ahí de la nada parece, uy, que puedan darme ese, que me vean bien y que por favor me den ese préstamo que tanto necesito. Pero usted anda pidiendo así, Señor, líbreme del pecado, de verdad es que ya no quiero. Yo creo que no aparecen esas cosas en la mente de uno. Señor, otra vez lo ofendí con esto, Padre, de verdad que descuidado, pero no, pero cuando queremos algo, algo que lo deseamos con todo nuestro corazón, ahí andamos, pero rogando sin cesar. No deseamos nosotros de verdad ser liberados de esto. ¿Cuántas cosas aparecen en esta vida terribles para nosotros como los creyentes? Deseamos ser liberados. Dice el Salmo 63:1. Vamos al Salmo 63:1, por favor, que no lo tengo acá. Dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Tenemos nosotros ese anhelo por el Señor, ese deseo de acercarnos incluso en la madrugada, donde es bien, bien difícil levantarse y dejar un momentito ahí las cobijas y decir, Dios, aquí vengo. Anhelo de verdad ser liberado por el pecado. Voy a dedicar un tiempo para ayunarle. Y quiero que de verdad te enfocarme en Dios, en clamarle porque me ayude a ser más fuerte, por lo menos, contra este enemigo que yo llevo dentro. Ahora, mis hermanos, el último punto, ya estoy terminando, le voy a robar unos cuantos minutos, es reconocer que algunos de nuestros deseos pecaminosos están arraigados en nuestra propia naturaleza. Entonces, la tendencia a ciertos pecados, dice Owen, está arraigada a mi naturaleza pecaminosa. Estamos caídos, estamos esperando a que venga el Señor Jesucristo y glorifique estos cuerpos. Estamos caídos, pero estamos salvos. Lastimosamente hay todavía esa concupiscencia, ese viejo hombre, ese pecado remanente en nosotros. Entonces dice, hay quienes tienen más dificultad de controlar su temperamento, dice Owen. Hay personas que son más temperamentales, está arraigada a esa naturaleza. Hay otros que son más tranquilos, ¿verdad? Pero no por eso alguien puede llegar y decir, es que yo soy así, ¿verdad? Hay gente más temperamental, pero un creyente va a buscar bajar eso que se quiere levantar. No, Señor, usted aquí no reina. Hay otros que tienen esa tendencia a comer demasiado, dice Owen. Hay otros que no. Y nosotros somos propensos a llegar y decir que ese que come demasiado, qué bárbaro. Porque yo no. Pero si yo comiera, no digo nada. Otros son propensos a la flojera, a la vagabundería. Y de hecho, eso dicen de nosotros los hombres, que la mujer es más activa y nosotros somos más pasivos. Es cierto, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que estarnos sobreponiendo a eso. Porque eso es pecado, ¿verdad? Esa vagabundería nosotros nos va a llevar a un quietismo que puede ser fatal. Otros a la vanagloria o quieren ser vistos por los demás. Otros son más propensos y su naturaleza es más al chisme y a la murmuración. Tengo aquí una nota y dice él, no dice Owen, pero a esta parte, mis hermanos, esto es algo que yo agrego, es, me preocupa fulanito, oremos por él. Si le preocupa fulanito, ore usted por él. No he visto al hermano Mariano que le preocupen todos nosotros y ande diciendo, oremos por David, porque eso ya da algo. Tengamos cuidado, ¿verdad? Porque nuestras naturalezas a nosotros nos pueden vender al pecado, a ir más allá.
la falta de contentamiento, la queja constante, etcétera. Hay un montón de cosas que en estas naturalezas están propensas. Recordemos, mis hermanos, que hay un remanente de pecado. Nosotros en pecado fui formado, dice en el Salmo 51 David. Entonces, ¿cuál es esa debilidad, esa tendencia suya? Y vuelvo a mencionar a William Jenkins, un puritano que decía, hablando de las artimañas de Satanás, tiene una manzana para Eva, tiene uvas para Noé, tiene un cambio de ropa para Giesi y una bolsa para Judas. ¿Cuál es la suya? ¿A qué somos nosotros propensos? ¿Qué es lo que a mí me más? Uy, eso a mí me... ¿verdad? Uy, allá había puesto algo mal, no importa si es del hermano. O sea, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Allá vio pasar una muchacha mal vestida y se fue. No podemos estar justificando de ninguna manera esas tendencias pecaminosas como así soy yo. La esposa que de todo se queja no puede decir así soy yo, así somos las mujeres. El hombre que es un vago, un flojo, no puede decir es que así somos los hombres. Esa es mi naturaleza de hombre, somos flojos. No, así no es. El que busca su gloria no puede decir es que así soy yo. Que busca que lo miren no puede decir así soy yo. El chismoso no puede decir así soy yo. Yo andaba buscando, andaba ocultándolo en una fachada de piedad, pero es que así soy yo. No. Y nosotros tenemos que estar atentos a eso para decirle, apártese. Debemos reconocer y esforzarnos por vencer cada una de esas tendencias. Dice Pablo en Primera de Corintios 9:27, vamos por favor a Primera de Corintios 9:27, y dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Literalmente, esto es refiriéndose al pecado, es un, no señor, aquí no se acerque a esos pecados, a esos deseos pecaminosos que batallan contra nuestras almas, es aquí usted no manda. Y literalmente es darle un golpe. ¿Saben que Pablo ahí lo que está diciendo es darle un golpe, dejarle un ojo morado a una persona? Es como darle un golpe, de dejarle el ojo morado. Es darle un golpe fuerte. En original es eso, mis hermanos. A alguien que le da ese golpe y le da duro a esa actitud, a esa tendencia pecaminosa que quiere llegar a dominarlo, pero le da un golpe fuerte y lo domina. Porque eso, yo diría un golpe mortal. Tiene que darle un golpe mortal, porque ese es el fin. Debemos mortificar. No estemos golpeando el aire. No estemos golpeando el aire. Busquemos la manera bíblica de mortificar nuestros pecados. Golpeemos con fuerza al pecado que quiere gobernar sobre nosotros. ¿Cómo? Viéndonos a la luz de la ley y a la luz de ese evangelio de nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, pongamos los apetitos de nuestro cuerpo bajo control, solo y únicamente con ayuda de nuestro Señor. ¿Usando qué? Esos medios de gracia que el Señor a nosotros nos ha dado. Y recordar siempre, siempre, siempre recuerden el alto precio que Jesucristo tuvo que pagar por su pueblo, por usted, por mí. Y eso va a ser la base para que podamos mortificar ferozmente contra el pecado. Hasta el otro domingo.